ver si lección o aprendizaje o conclusión es que las guerras dinamizan la industria. Increíble. Es triste, pero sí. Es muy duro decirlo, pero es verdad. O sea, yo tengo más de 120 marcas de las que he estado hablando, analizando. Sí. Y cuando llega la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la cosa se dispara. De repente, Zippo es cuando se hincha a hacer mecheros, cuando Coca-Cola inventa la Coke, la lata, y empieza a vender en Europa. Cuando Lamborghini de repente aprende, el señor Lamborghini descubre cómo acelerar, utilizar los embragues de un tanque para hacer un Fórmula 1, un coche deportivo. Es que... Bueno. Porque de repente es un chute de dinero y las empresas pues empiezan a crecer. Hasta el frisbee, ¿no? La marca frisbee, que pues al final eso, cuando el señor que inventa el frisbee decide que quiere fabricarlo en masa y tal, es cuando él era militar, estaba en un portaaviones americano en la Segunda Guerra Mundial y tenía conceptos de aeronáutica y de aerodinámica y los aplica, precisamente porque él era piloto, empieza a aplicarlos al disco para que vuele mejor. Ajá. Yo qué sé, es que dime cualquier marca y de estas que sean de antes del siglo XX. Sí. Me da igual del sector, de alimentación, tecnológico. Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Rubén Galgo es un especialista en branding, creación y gestión de marcas con más de 15 años de experiencia. Ha diseñado las marcas de Cepsa, Adeslas, Rock FM, Cadena 100, entre otras muchas. Además ha realizado proyectos para clientes como Telefónica, Santander, Vodafone, Bankia, Coca-Cola, Real Madrid, etcétera, etcétera. En el ámbito del branding es reconocido por ser el creador de Brandemia, el primer portal de branding en español, así como el fundador de Brand Stoker, estudio de branding, podcasting y estrategia creativa, que es la base desde donde dirige el podcast que lleva el mismo nombre. También es socio y media partner de iBrand, Asociación Española de Branding, y uno de los promotores del evento de podcasting llamado Podcast Days. Con todos vosotros, Rubén Galgo. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas, don César, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, bien hallado. Un placer tenerte en el podcast. Muy bueno. Y nada, oye, mira, me gustaría que empezásemos esta entrevista hablando de unos pequeños conceptos relacionados con el branding, ¿sabes? Que me parecen muy interesantes para que la audiencia que vea el podcast se sitúe un poco en cuanto a... Porque hay mucho anglicismo, ¿no? Y hay muchos conceptos que muchas veces, ¿no? Y entonces, hay mucha gente que no es experta en marketing, ¿no? Y mezcla muchos conceptos, ¿no? Y me gustaría, pues, por ejemplo, que empezáramos hablando qué es la marca. ¿Qué es una marca? La marca. Sí. La marca es todo en una empresa. Sí. Es el ADN, es el histórico, es la experiencia. O sea, al final la marca es esa bandera con la que salimos a vender, sí, que muchas veces sin ella además no tenemos ni siquiera identidad, ¿no? Y muchas veces necesitamos salir a vender vestidos con un traje, con una indumentaria, con un libro de estilo, ¿no? De cómo contamos, cómo hacemos las cosas, cómo vendemos, cómo hacemos esa venta. Pues todo eso se construye desde la marca, que como bien decías, pues los ingleses sobre todo pues usan el término branding. Ajá. ¿no? O sea, marca es branding, ¿no? Para el gran público, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Vale. Luego, concepto, logotipo. ¿Qué es un logotipo? Logotipo es la parte escrita de una marca. Es decir, el Santander, sí, el Banco Santander, pues el logotipo es las letras que pone Santander. Sí. El símbolo sería la llamita del Banco Santander, que no es lo mismo. Por deformación no profesional, sí, todo el mundo pues al final lo unifica con la palabra logo, logotipo, que es incluso yo muchas veces en redes pues seguramente habrá alguno que diga, pero si tú has dicho logotipo, digo, sí, sí, pero lo correcto es que sea, o sea, logo, logotipo y luego la marca compuesta, la marca mixta, que es un poco símbolo y logotipo. O sea, logo es la llama, ¿no? Por decirlo así, y logotipo sería Santander. Eso es. Has trabajado con marcas de distintos sectores, ¿no? Bueno, has tocado, todos los sectores, yo creo, muchísimos, vamos. ¿Qué elementos del branding crees que son esenciales y cuáles dependen del contexto y la industria? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo se puede diferenciar eso?
A ver, es verdad que hay elementos que son transversales en todas las marcas, ¿no? Y luego es verdad que el propio sector pues te marca la forma, el tono de la comunicación, incluso hasta a nivel gráfico y visual, hay muchos sectores que te condicionan, ¿no? Claro. Si tú te vas a la industria de la automoción, por ejemplo, pues ves que ahí predominan colores rojos, negros, claro, ¿no? Tú ves el logo de Toyota, de SEAT, de Renault, sí, bueno, Renault justo no, pero bueno, Citroën, sí, todos son la misma estructura, arriba el símbolo, sí, abajo las letras, todos sí, en mayúsculas, todos usan el rojo y el gris y el negro. Bueno, todo eso viene heredado, viene dado, porque es un sector muy masculino, claro, lo masculino está asociado con lo rojo, la virilidad, la energía, la fuerza. Luego tienes la parte del combustible, el negro, que es la elegancia, es la parte de los propios carburantes, ¿no? La gasolina es negra. Sí. Bueno, pues todo eso te lo da, son códigos que te da tu sector. Luego ya, depende de tú cómo quieras diferenciarte, pues puedes jugar con ellos o no, o puedes ir por algo más rupturista, ¿no? Ya. Pero luego sí que es verdad que toda marca, pues evidentemente, tiene que tener un propósito, ¿no? Esa idea superior, más allá de lo que es el negocio y de lo que es la facturación, ¿no? De por qué estamos aquí, ¿no? Al final, yo por lo menos desde Brand Stoker siempre entendemos las marcas como algo emocional. O sea, claro, ya está súper superado eso de vamos a ser los mejores. Tenemos, siguiendo con la automoción, ¿no? O sea, hace los años 80 a los 90 son coches rápidos, de 0 a 100 en no sé cuántos segundos, el motor más fuerte, todo eso ya ha desaparecido. Sí. Ahora lo que venden o lo que se vende, lo que venden las marcas es emoción, es empatizar, es conectar, claro, con la gente, claro, y estar cerca, ¿no? Entonces, y eso tiene un eje que es el propósito y luego también tu territorio, que también es importante, ¿no? Es saber, si hablas de IKEA, por ejemplo, pues el territorio de IKEA también es un poco el facilitar la vida a las personas, ¿no? Claro. La facilidad, bueno... El propósito, dices, ¿no? El propósito que tiene IKEA con eso. Eso claro. Es. Ya. Entonces, y luego también la parte ya más del territorio, que es ese espacio que todas marcas tienen que tener definido, ¿no? De diferenciación, bueno, pues Red Bull, por ejemplo, pues está muy asociado a lo extremo, claro, ¿no? Entonces hay parte también que tiene que ver con el sector, pero ya más por la cultura propia de la empresa o la marca, de cómo hace las cosas, o cómo quieren hacerlas, ¿no? Porque cuando abordamos ese rebranding o ese reposicionamiento de una marca, al final la diatriba está en vamos a trabajar en lo que queremos ser, claro, no en mejorar lo que ya somos, sino vamos a seguir unos objetivos de negocio, a ver hacia dónde nos apuntan, y cuando estemos ahí, cómo queremos ser, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya viene todo ese trabajo de branding y de construcción de marca. Pero sobre todo es tener una buena definición de la compañía a nivel de negocio, de saber hacia dónde se va, y luego todo eso va a ir mucho más fácil. O sea, yo no diré el nombre, pero está en proyectos de marcas muy importantes de españolas, del sector tecnología, que hasta que no llegamos nosotros a hacer la parte estratégica de la marca, estaban gastando 80-90 mil euros en publicidad en productos enfocados al gaming, cuando su core de negocio, el 80% de su facturación, era precisamente el público más institucional, estatal, o sea, público que no tiene nada que ver con la gente del gaming, ¿no? Entonces, eso viene pues porque muchas veces la propia vorágine del negocio, de venga, hay que salir, tenemos que empezar y tenemos que... Bueno, pues no facilita que las cosas se hagan bien desde el principio. Claro. Lanzaste este libro, Marcas con Historia, el año pasado, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, pues cuéntanos un poco de qué va este libro. Bueno, Marcas con Historia en el fondo es un capricho. O sea, en el fondo es un capricho. Es un capricho porque... Tienes un hijo, has plantado un árbol, ¿no? Y has escrito el libro, ¿no? Como sí. Me falta alguna haber plantado. Pero sí, no, a ver, yo llevo en el branding desde el 2011. Entonces... Ya en 2011-12 fundé Brandemia, que es la plataforma de branding que yo creo que todo el mundo conoce, por lo menos los que se dedican un poco a esto. Sí. Y ahí me di cuenta que había un contenido de mucho valor,
que no era tanto actualidad de... por ejemplo, mira, hoy que se ha lanzado, ¿no? Se ha presentado que la nueva marca de Madrid, del circuito de la Fórmula 1 de Madrid, ¿no? Pues más allá de esas noticias de actualidad, había un contenido de peso y de historia y que es un poco lo que explica que las empresas sean lo que son a día de hoy, ¿no? Y mira, en uno de los últimos episodios hablabais de la marca General Electric, ¿no? Una marca que tiene más de 100 años y sigue estando en el candelero y sigue haciendo las cosas súper bien, ¿no? Y tiene una historia, y tiene un bagaje y al final tiene que ver con un fundador. Y a mí siempre me gustaba un poco entrar en profundidad en estos temas, en indagar sobre el pionero, qué se le pasaba por la cabeza. El emprendedor que hay detrás o el empresario, vamos. Eso es. Claro. Y luego las cosas, los aciertos y desaciertos que estos empresarios y estas marcas han tenido durante la historia. Bien porque se saben adaptar bien a las oportunidades o de repente tienen un golpe de suerte. Y eso, curiosamente, cuando estábamos en pandemia, yo veía que era lo que mejor funcionaba a nivel de SEO, ¿no? Que funcionaba muy bien. Y aparte es que justo es a lo que yo le dedicaba más tiempo y lo que más me gustaba. Claro. Y entonces, bueno, pues de ahí ya luego pasé a llevarlo a podcast y el podcast al final me llevó al libro, ¿no? De donde, bueno, podía explayarme mucho más y bueno, y afrontar un poco esa tarea de ponerte a escribir, ¿no? Que siempre me había llamado, me gusta mucho escribir, pero bueno, publicar es como, bueno, ya una medallita más, ¿no? Claro que sí. Pero viene sobre todo por eso, yo desde el comienzo, desde 2011, yo tengo una idea muy clara y es que en España no hay cultura de marca, cada vez hay un poquito más, pero entonces había menos todavía y creo que hay que divulgar, hay que hacer un ejercicio por divulgar, porque la gente conozca. Porque yo lo sufro por el otro lado. Cuando voy a ver a un cliente y de repente veo que tengo una interlocución que no tiene ni idea de branding, que no tiene ni siquiera unas nociones mínimas de procesos, conceptos, o me da rabia que eso sea así, ¿no? Bueno, que no solamente es quejarse, sino bueno, voy a hacer algo para intentar corregir esto. Evangelizar, educar, ¿no? Por decirlo así. Claro, y siempre pongo el ejemplo de Carl Sagan, ¿no? Que al final es un gran divulgador, pero claro, si el que hace que mucha gente luego se apasione por la astronomía, por la ciencia y demás, pues tiene que haber alguien que te cuente lo más bonito, ¿no? Claro. Que es un poco lo que hacía Carl Sagan, te contaba lo más bonito y luego ya si te quieres enredar con la teoría de cuerdas, allá tú. Claro. Pero por lo menos esto que es como lo más esencial, y no, por supuesto no me estoy comparando con Carl Sagan, o sea, pero yo creo que es la cima Carl Sagan de la divulgación. Es que yo creo que además es que lo hacía muy bien. Buenísimo, o sea, lo hacía muy bien, porque era tremendamente didáctico, con unas materias que eran tremendamente complicadas. Sí. Y además es que lo desmenuzaba tan bien que cualquiera se enteraba, ¿no? Claro. Y de hecho yo creo, bueno, muchísimos de los grandes científicos que tenemos ahora, ¿no? Michio Kaku y toda esta gente, sobre todo se engancharon a esta materia precisamente por él, ¿no? Por Carl Sagan, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo me sienta un Carl Sagan, pero sí que... Te ha inspirado, ¿no? Pero sí que creo que esa labor de divulgar inicialmente luego me puede generar pues que alguien se pueda enganchar y el día de mañana a lo mejor me encuentro a alguien que, mira, pues sabe algo o tiene más criterios de marca precisamente porque ha enganchado por el podcast o por el libro. Claro. ¿No? Entonces... ¿Y cómo se cuenta una historia atractiva, ¿no? De branding, es decir, porque no es fácil, ¿eh? O sea, es decir, habrá algunas historias algunas muy buebuenas, pero otras hay que ponerle ahí una dosis de trabajo para encontrar la autenticidad, ¿no? Hombre, a mí hacer un episodio del podcast o sea, lo que es la investigación, hay algunos que me llevan varias semanas, que luego te lo meriendas en 7-8 minutos, pero el trabajo de investigación y de contrastar información, porque hay algo muy curioso, cuando son marcas ya consagradas, muchas no quieren que se sepa su origen, lo ocultan. No es el caso de Durex, por ejemplo. No quieren que se sepa quién estaba detrás, que había un judío detrás, en fin. Entonces, eso cuesta y Wikipedia no te da la solución. Claro, porque en Wikipedia tienes otra información. Entonces, muchas veces implica el tener que leer, el buscar libros, incluso papers. Por ejemplo, cuando hablé de la historia de Durex, encontré un paper en la universidad, creo que era de Oxford, y ahí había oro puro, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde surge un poco la
la inspiración y luego el estructurarlo todo más o menos siempre lo hago de la misma manera. Al final siempre es interesante contextualizar el sector, cómo estaba cuando se fundó la empresa, ver luego cómo era ese fundador, ¿no? Muchas veces conociendo su historia, pues conoces, te explicas muchas cosas que vienen después, ¿no? Sí. Entonces el descubrir un poquito más ese pasado, ese origen, de dónde la familia muchas veces, ¿no? Te da mucha información y eso muchas veces de ahí luego vas tirando, ¿no? De repente encuentras ahí un hilo, empiezas a tirar y luego hay algo que es evidente, ¿no? Y es transversal, que siempre hay aciertos y hallazgos. Sí, el factor total, fortuna, claro. que siempre ahí pues te da muchos chascarrillos para contar una buena historia. Claro. Yo, por ejemplo, preparando este podcast y escuchando tu podcast, que por cierto de aquí ya lo recomiendo porque me parece buenísimo, Muchas gracias. me ha encantado la historia de la mostaza. Me ha parecido súper curiosa. De Maille. Claro, no me acordaba de Maille. De Maille. Sí, buenísimo. De Maille, sí, buenísimo. Eso... Yo creo, a ver, eso es una historia que cuenta la propia marca, es una historia que cuentan ellos. Cuando analicé un poco esto, habría que ver, porque es verdad que esa historia yo me la he encontrado ya por otros, incluso en otros países. Ajá. Vale. Pero es una historia muy buena para contar una marca. Al final, cuando se ha mentado, ¿verdad? Da igual, claro, y tienes una buena historia y además es una marca fundada en 1720 y tantos, pues dices, joder, pues blanco y en botella, esto es. Y ellos hacen buque insignia de ello, ¿no? Y al final esto viene, bueno, Maille en teoría, el señor Maille, el fundador, pues estaba en Marsella, que estaba la peste, ¿no? Que estaba arrasando. Entonces este hombrecito pues apareció por allí, vio que había unos ladrones, ¿no? Que estaban por allí robando y que no se estaban muriendo. Se metían en las casas, robaban, tocaban a la gente, tocaban a los muertos, a los cadáveres y no se contagiaban de la peste. ¿Y eso por qué era? Y bueno, pues resulta que al parecer el señor Maille pues les había dado una receta, una fórmula en la que tenían un vinagre que ellos se lo untaban en los dedos y se lo echaban en todas las orejas y tal, y se metían y robaban todo lo que querían. ¿Qué pasa? Les pilló en su momento la policía de entonces, estamos hablando que esto era de 1700 y algo. Y bueno, pues cantaron los ladrones, de hecho se llamaban Los Cuatro Ladrones, ¿no? Y se llamaba, era la receta de los cuatro ladrones, famosa, que supuestamente creó este señor. Y luego él aprovechó para, bueno, esta receta fue súper conocida porque luego de hecho incluso se llevó a grabar en los muros de la ciudad de Marsella para posibles casos de peste, que la gente se echase ese vinagre encima para no contagiarse. Y él luego ya, pues en eso tan de emprendedor, que es el diversificar, pues se fue a París y en París vio que con ese vinagre se podía hacer una mostaza cojonuda. Entonces se fueron a París y ahí empezó a fundar, bueno, montó una tiendecita en el centro de París, y en esa época, pues al final, ¿quién tenía la pasta? Pues la nobleza, la burguesía. Eso es pivotar, como dirían ahora, ¿no? Sí, pero vamos, de manual. Y ahí es donde ya pues creó un poco ese legado, ¿no? Que fue pasando de padres a hijos hasta nuestros días. Ya, qué bueno. Y luego hay otra historia también que te he oído, que es la de Coca-Cola, que me parece buenísima. Bueno, Coca-Cola tiene muchas historias. Bueno, muchas historias, pero que se supone, bueno, cuéntala tú, por favor. No se supone, ¿no? La Coca-Cola es española. Es española. Es que además y no lo digo yo, o sea, que es que está en patentes y marcas, hay un registro de la marca Coca, que es de una empresa de Alicante que... En su momento, pues coincidió con el señor Pemberton en una feria de muestras. Esto es mediados del siglo pasado, ¿no? Entiendo claro, yo, por ahí, 1800. 1800 y algo, ¿no? Entonces, en una feria de muestras en Estados Unidos coincidieron con él. De hecho, vio justamente, él dio con el ingrediente que le faltaba, porque Pemberton estaba intentando hacer algo primero para curar un poco los dolores de estómago. Y él estaba buscando ese ingrediente que le permitiese de alguna forma el hacer esa efervescencia y demás. Y entonces descubrió, gracias a este comercial de esta empresa valenciana, que además que me da rabia porque nunca me acuerdo del nombre, pero bueno, pues descubrió lo de la coca. Claro. Entonces, pues nada, se quedó con la idea y lo reventó. Con la diferencia de que llegó a España, Coca-Cola intentó llegar a España y no pudo registrarse la marca, porque ya había una marca que se llamaba Coca, que era estos hombrecitos. Y entonces lo que sucedió es que Coca-Cola, pues siendo un gigante, compró la marca
y automáticamente empezó a operar aquí en España. ¿Eso cuándo fue? Pues esto y Coca-Cola ya vino aquí ya en el siglo XX. Siglo XX, ¿no? Ya. O sea que, y de esas hay muchísimas. Sí. O sea, hay muchísimas marcas, muchísimas serendipias también, con Claro. casualidades. El concepto serendipia es otro que te quería comentar, ¿sí? Que me encantaría que lo definieras, porque es muy bueno. Es que la serendipia me parece, fundamental en estas historias. En estas historias, en muchísimas Claro. te encuentras ese factor, algo no deseado y de repente pues que surge. Claro. Desde el velcro Sí. a un montón de casualidades que surgen y que al final pues ahí está el arte del emprendedor, que ve una oportunidad y la sabe explotar y la sabe llevar a cabo sobre todo. Y luego persiste, que es otra, yo creo que es uno de las grandes lecciones que yo saco detrás de todas estas historias, es que siempre hay un trabajo de perseverar increíble, ¿no? Pienso en el fundador de Otis, que era un señor que lo amaba. Otis, los ascensores, los elevadores. Este tío triunfó ya a los 40 y tantos años y murió a los 50 y pocos. O sea que, pero se tiró toda la vida intentando demostrar que él tenía, primero intentó agilizar su trabajo, porque él era como una especie de reponedor en un almacén de maderas, y dio un poco la idea de un poco del elevador. Y luego ya cuando vio que se podían subir personas, en aquella época, estamos hablando que esto ya sí que era final del 19, principios del 20, mucha gente moría en los ascensores. Y con la llegada de los rascacielos la gente moría. O sea, hay un montón de páginas de periódicos de la época que todos son esquelas. Fulanito de tal que se estampó en el... Y él quería demostrar que su producto era bueno y lo demostró muchísimas veces. La gente no confiaba en él porque había muchísimo miedo a todo esto y él hizo una de las mayores, para mí una de las más arriesgadas estrategias de marketing, que fue en una muestra a un montón de posibles compradores en ese Nueva York donde estaban construyéndose los rascacielos, ¿no? Que ahí es donde estaba su filón. Hizo una muestra en la que se subió a su ascensor, a su elevador, se subió hasta arriba del todo y para demostrar el freno, que de verdad frenaba, se subió a 15 metros de altura y bajó frenó el ascensor y no se murió. Y la gente ya flipó, dijo, hostias, esto sí que funciona. Este tío que me lo vende se acaba de jugar la vida para demostrarme que esto... Y ahí es cuando ya entró en el tema de los rascacielos y precisamente ahí ese fue el detonante. Fíjate de qué manera más tonta se empieza a generar industria. Es cuando los rascacielos empiezan a duplicar su altura. Porque ya hay una posibilidad de subir y bajar rápido. Claro. Tú fíjate, y todo viene porque este señor estaba ahí, R&R, probando, mostrando, buscando la fórmula técnica para poder bajar y frenar sin que haya ningún accidente. Oye, y una curiosidad, los ascensores Thyssen, ¿no? Thyssen, que es la fábrica que viene de la... ¿no? de los Thyssen de toda la vida. Thyssen de toda la vida, efectivamente, alemanes, ¿no? Claro, me imagino que sería pues competencia de esta gente, Otto cogería también, ¿no? Claro. Sí, o sea, el pionero fue Otis y a raíz de eso pues empiezan a surgir luego un montón de marcas que ven ahí un poco la oportunidad. Sí. Te digo eso como también las cintas estas elevadoras de los centros comerciales, las escaleras mecánicas. Claro. O sea, ahí ya de repente pues empiezan ahí unos y otros a diversificar. A ver cómo pueden mejorar, ¿no? Que eso es también parte un poco de la competición, ¿no? De esa zanahoria que todo el mundo va persiguiendo para ser mejor. Y ahí es donde surgen de repente pues nuevas utilidades y nuevas funcionalidades y nuevas marcas. Claro. Y efectivamente, de esas historias aparecen las marcas, ¿no? Eso es. Y una pregunta que te quiero hacer. La reputación de una marca, ¿cuáles son los elementos claves de reputación? ¿Cómo se sabe que una marca tiene reputación? Hay ya, o sea, si nos metemos ya en plan más sesudo dentro del branding, hay metodologías, incluso herramientas que te permiten medir la reputación, ¿no? Incluso hay empresas, hay consultoras solamente especializadas en reputación de marca. Ahí se tienen en cuenta muchísimas cosas, desde impacto en redes sociales, bolsa, economía, evolución de ventas, en fin. Ahí es un poco un totum revolutum, pero todo eso suma. Pero sí que es verdad que por lo general, y más ahora en estos días inciertos, como dirían los celtas cortos, sobre todo los CEOs son los que más tienen un poco la posibilidad de lastrar o aumentar la reputación y la credibilidad de las marcas. Claro. Porque ahora mismo ya
ya piensas en Tesla y ya piensas en Elon Musk, claro, ¿no? Piensas en Amazon y te viene la cara de Bezos. Quiero decir, y una decisión, un desliz o alguna cagada suya a nivel de comunicación puede lastrar. Lo estamos viendo con Tesla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo están cayendo las ventas en todo el mundo por algo que no tiene nada que ver con el negocio. Pero eso afecta y mucho. Incluso pienso, por ejemplo, pues en el caso famoso, ¿no? de BP, cuando cambiaron la identidad de marca, que habían cambiado el logo, ¿no? Y tenían un discurso que eso también es parte del branding, ¿no? El trabajar esa coherencia, que lo que dices y haces es lo mismo, ¿no? Y de repente BP, que era una gasolinera de toda la vida, se pone el logo verde y dice que somos sostenibles y ecológicos y todo lo que tú quieras, y luego sale el CEO diciendo que no, si aquí los beneficios vienen por vender gasolina. Pues, hombre, maquilla tu mensaje, ¿no? Pero sí hay muchísimas formas. Ahora, la verdad que uno de los termómetros o de los KPIs más usados pues es el tema de redes. Pero desde luego todo debería nacer, o normalmente nace con un buen producto o servicio. La reputación de Apple viene por su producto, por su calidad y por la innovación, ¿no? Pero luego hay otros KPIs que te dan más información y que te pueden generar reputación, ¿no? Estamos ahora viendo como muchísimas marcas no se centran solamente en venderte tu producto y servicio, sino el tener un compromiso con su audiencia, ¿no? Hay marcas la responsabilidad social corporativa. Sí, más allá de eso, sino lo que decimos siempre, pues una marca con propósito, ¿no? Pues no me acuerdo el nombre, hay una marca en Alemania de vaqueros que tú pues no solamente te venden los vaqueros, y para generar unos vaqueros hay que gastar mucho hilo, mucho tinte, mano de obra, mucha agua, por los centrifugados para que se te quede el lavado. Entonces, bueno, pues no solamente te venden eso, sino que además tiene un servicio de una retuchería, un equipo de gente que te hacen zurcidos y te arreglan los vaqueros si es que están rotos gratis. ¿Te cuestan 100 y pico euros los vaqueros? Sí. Que son carillos. Bueno, pero te están dando otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí está tu reputación. Y estos pequeños detalles son los que hacen que una marca guste o que no guste, ¿no? O un centro comercial, hay otro centro comercial, creo que era en Holanda, que habían creado una caja exclusivamente para la gente mayor, para darle conversación a la gente mayor, para luchar contra la soledad no deseada. Entonces tú tienes tu caja de toda la vida donde te compras, y luego tienes ahí una que va a la gente mayor y te pregunta qué tal el día, no sé qué, empatizar con esa marca y conocer a tu gente de tu entorno, de tu barrio, para crear comunidad. Pues es una reputación muy buena. Y además una reputación de la más efectiva, que es la que es a corto, ¿no? En tu entorno más inmediato, no en grandes titulares o a nivel internacional. Pero ahí estamos hablando de cosas que hacen un servicio, ¿no? Claro y directo, ¿no? Pero, por ejemplo, en los Louis Vuitton, ¿no? O los bolsos o tal, eso ya es una cuestión que hablamos ya más de exclusividad, ¿no? De que yo lo tengo pero no lo tienen los demás, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Y juegan mucho con eso, ¿no? Ahí creo que el juego de marca también es importante, ¿no? Ahí es muy importante y hay algunos casos muy, muy sonados, ¿no? No sé, creo que era, no sé si era Burberry, tuvo problemas con un grupo de raperos brasileños. Sí. Ajá. Porque por lo visto se puso de moda el llevar la famosa bufanda de Burberry con el tartán el cuadrado y tal. Y ellos no es su público objetivo. No querían que esa gente llevase, que esos grupos de música llevasen su ropa, porque se desvirtuaba su clientela. Entonces nadie ha visto la factura, pero este grupo de raperos dejaron de usar su ropa porque, en teoría, las malas lenguas, Burberry les pagó para que dejase de usar su marca. Mira, oye, qué curioso. Todo lo contrario, ¿no? Lo que suele ocurrir ahora. Claro, eso es. Ya. Qué bueno. Me gustaría que me contaras un poco qué rol juega la psicología y la antropología en la construcción de una marca. Para mí todo. Claro. Para mí todo. Sí. O sea, para mí, bueno, para todo el mundo. O sea, los que nos dedicamos un poco a esto, dando ya por descartado que no es solamente algo visual. O sea, aparte de negocio, marketing y tal, sino que vamos más al core, que tiene que ver más con esto, ¿no? Con eso la es. antropología y la psicología. Eso es. Para mí eso es muy, muy lo más importante.
Porque al final estamos trabajando con emociones, con sensaciones, con estímulos. Piensa que el otro día las chicas del podcast Terrores Nocturnos me vacilan constantemente con el tema del el segundo millennial, ¿no? En redes sociales, ¿no? De que en menos de un segundo alguien toma la decisión para hacer scroll y no ver tu vídeo. Cuando vas al Mercadona, al Carrefour, al centro comercial, tomas la decisión en lineal en menos de un segundo, de medio segundo. Son un montón de estímulos y ahora más que nunca que hay que trabajarlos, no se puede dejar porque sí, ¿no? Todos vemos ahora por qué de repente los tiktokeros aparecen con el micrófono y en lugar de un micrófono se ponen una piruleta o un cepillo de dientes. Pues puede ser una chorrada, pero es una chorrada que funciona. ¿Por qué? Porque ya con eso ya te han enganchado, ya tienen la retención. Pues con esto pasa exactamente igual. Entonces tenemos que trabajar pues todas las herramientas que tenemos y al final si nos dirigimos a personas tenemos que conocer bien a las personas. Tenemos que conocer su cultura, la zona en la que viven, su idiosincrasia, el conocer también qué une a un señor de China, de Japón, con un estadounidense, con un europeo. Es decir, y esos son patrones de conducta que implican antropología por un lado y psicología por otro, ¿no? Y ahí es un poco el arte del branding, ¿no? El saber tocar conclusiones y saber conocer bien a esas personalidades, ¿no? O tener muy bien definida tu buyer persona y atacarle justamente donde más le duele, jugando con todo esto, ¿no? Siempre me gusta poner el ejemplo, ¿no? del trébol. El trébol es un símbolo de la fortuna, pero que es universal, independientemente de la cultura y de donde sea y de todos los tiempos. O sea, ¿y por qué? Porque el trébol normalmente todo el mundo sabe que tiene 3 hojas, pero cuando tiene 4 se entiende como un regalo de la naturaleza. Entonces, cuando está en todo el mundo, está asociado con la fortuna y con que te sonríe la naturaleza, ¿no? Entonces, con eso ahí jugamos, con esos elementos jugamos y luego ir rascando muchísimo más, ¿no? La mujer fuma a día de hoy porque un psicólogo decidió que había que apostar para que las mujeres fumasen. Y eso es así. Y fue una estrategia de Marlboro que es muy conocido. O sea, que esto no... Pero que llega un momento en el que Marlboro no puede bueno, toca techo. No puede vender más cigarros porque no hay más hombres en Estados Unidos. ¿Cuál es la única solución? Pues que fume más gente. ¿Qué más gente hay? Pues como fuman o las mujeres o los niños. Pues vamos a por las mujeres. Entonces, ¿Eso el ICOS y todo eso viene por ahí o no? ¿O no tiene nada que ver? Eso viene un poco después. Viene un poco después. Pero esto, Marlboro lo que hizo es que habló con el sobrino de Freud, que que todo el mundo conoce, y que se dedicaba precisamente a todo lo que había estudiado su tío, lo empezaba a aplicar en la publicidad y en el marketing. Entonces él ideó una campaña que... muy, muy bien montada, que en un desfile del 4 de julio en Nueva York de repente cogió y puso unos fotógrafos situados de manera estratégica en una esquina, en el típico desfile con los globos gigantes y tal, y un encuadre perfecto donde pilló ahí pues que coordinó a un grupo de mujeres que iban desfilando, que en un momento dado pues todas se paraban, se echaban mano a la chaqueta, sacaban su pitillera y se encendían un cigarro. Y empezaban a fumar, porque entonces la mujer no fumaba. Porque además es que la mujer que fumaba se veía como que machirulo, ¿no? Estaba muy mal visto. Y pues esto se vendió como una idea de empoderamiento de la mujer. Y de hecho la campaña se llamó Las Antorchas de la Libertad, porque claro, era como la antorcha de la libertad, ¿no? O sea, como la estatua de la libertad. Y eso fue todo premeditado. Automáticamente, ese mismo año las ventas se duplicaron. O sea, es una pasada. Qué pasada. ¿Y eso de qué año estamos hablando, más o menos? Esto fue el 20, 1920 o 30, me parece que era así, por ahí. Sí, porque Freud se moriría por esa época, ¿no? Más o menos, ¿no? Claro. Entonces, esto sobre todo, lo que es un ejemplo muy claro de cómo aprovechar la psicología para todo esto. Porque además, y más viniendo precisamente de Freud, ¿no? Y toda esa obsesión que tenía con el tema del falo y la masculinidad y demás, se vendía como que internamente, o sea, a nivel psicológico era como darle a la mujer su falo. Es que es flipante, pero es así y funcionó.
Luego también el tema de Carl Gustav Jung, ¿no? Con el tema de los arquetipos, ¿no? Que eso también... Claro, ahí justo a lo contrario, ¿Qué ¿no? es lo contrario? Que Jung, sabes que fue discípulo, Sí. terminaron, Y acabaron a tortas, y Jung lo que hizo precisamente fue el que estableció, bueno, definió lo que era el inconsciente colectivo, ¿no? Esas sensaciones que hablábamos antes del trébol a nivel universal, que todo el mundo tiene, y él las, digamos, etiquetó. Claro. Etiquetó con arquetipos, ¿no? Con hábitos, con personalidad de marcas, ¿no? Y de hecho se utilizan mucho los 12 arquetipos de Jung precisamente para identificar el rol de cada marca. Pues el sabio, el rebelde, el cuidador. Entonces, cuando tú construyes una marca, cuando nosotros construimos una marca, al final ponemos encima de la mesa todos estos arquetipos y jugamos con el cliente. ¿Cómo queréis ser? ¿Qué personalidad queréis ser? ¿Queréis ser una marca cuidadora? ¿Queréis estar protegiendo? No, somos los innovadores, rupturistas y rebeldes. Y con eso se juega, y luego, cuando tienes eso ya definido, conoces a tu público objetivo, ya tienes muy claro cómo quiere, hacia dónde va el negocio, pues todo eso se empieza a seguir construyendo y empiezas a crear pues una narrativa en base a esa personalidad. Ya. Y ahí es donde luego ya entra el storytelling y claro, etcétera. Claro. Pero todo nace de ahí. Sí. Y de ahí también viene un poco la guerra entre los que nos dedicamos al branding, consultoras de marca, estudios de branding y agencias de branding, con las agencias de publicidad de toda la vida, ¿no? Que al final eso es algo más táctico, ¿no? Que necesitas una campaña, yo te la hago, toma, claro, aquí la tienes. Claro. O sea, nosotros vamos un poco hasta el tuétano. La estrategia, ¿no? A nivel global, ¿no? Lo definimos desde el principio y luego lo vamos, y además que luego es todo más creíble, más natural. No es algo estético simplemente, sino que tiene ahí un pozo muy grande. Sí. A nivel antropológico, o sea, hemos hablado más a nivel psicológico, ¿no? Y psiquiátrico, ¿no? Por estas psiquiatras, ¿no? Y a nivel antropológico, ¿hay alguna herramienta que utilicéis, por ejemplo, para...? Sí, bueno, los arquetipos ya en sí te dan bastante información de antropología. Luego ya de la parte psicológica sí que ya tenemos más atribuciones a color, sobre todo, olor. Olor. El olor también funciona muy bien. Claro. Funciona muy bien. Al final todo lo que son este tipo de estímulos, ¿no? Es lo que hace que al final tú, cuando construyes una marca, busques una sinestesia, es decir, activar todos los estímulos, todos los sentidos, para que la marca funcione, claro. ¿no? Entonces, desde que descorchas una botella de vino y el corcho te huele ya al vino, ahí sí que estaría, eso ya sí sería más de la parte de psicología, ¿no? Pero luego sí que es verdad que a nivel antropológico, nosotros, por ejemplo, trabajamos hace unos años para Veolia, el grupo Veolia, que es una empresa francesa de servicios, ¿no? Cuando llegaron a España y compraron la parte de FCC, que se encargaba de toda la parte de gestión de residuos y de gestión de basuras y aguas sucias y tal, claro, pues compró todo el negocio que tenía FCC en Latinoamérica, ¿no? Y nos llamaron a nosotros precisamente para que hiciésemos un estudio y ver cómo afectaría el cambio, o si incluso se cambiaba el nombre a Veolia en Latinoamérica o no. Y ahí tuvimos que hacer estudios muy locales de cómo era percibida la marca, de cómo se percibe a nivel local, porque no era lo mismo un señor en Guayaquil que un señor en Brasil, entonces tuvimos que bajarlo muy, muy, muy al terreno y conocer bien cómo era la gente, ¿no? Sus hábitos, sus costumbres, cómo iban a pagar, cómo gestionaban ahí los residuos. O sea, fue algo muy... Al final, esto hay una parte muy grande de auditoría, de investigación. Claro. Y al final luego es saber sacar esas conclusiones, y luego también la otra parte más complicada, que es que el cliente tenga luego valor a asumir eso que planteamos, ¿no? Porque al final nosotros, sobre el papel, es verdad que se aguanta todo, luego hay que ejecutarlo, y es verdad que muchas veces, aunque tú sabes que lo que le va a ser mejor, y aquí muchas veces parece que son decisiones de negocio, pero son solamente de comunicación, pero pueden afectar al negocio. Hombre, por supuesto. Entonces, muchas veces, muchas empresas, el problema que nos encontramos es que prefieren quedarse como están porque no quieren asumir riesgos. Claro. Porque aquí muchas veces en la construcción de una marca entiendo que la autenticidad versus, digamos, lo puramente económico y rentabilidad, ¿qué pesa más? Lo segundo que lo primero. O sea, la autenticidad se pierde muchas veces en el proceso, ¿no?
no en el proceso, pero sí, o sea, sí con el tiempo. Ya. O sea, al final se desvirtúa. Se va desvirtuando. Ya. Lo que te comentaba antes, al final la coherencia es algo muy importante cuando creas una marca. Ya. Entonces eso, cuando pasa mucho tiempo, pues se termina, pues igual que cada 5 años hacer un nuevo plan estratégico, pues con la marca tienes que ver si esa marca te vale para ese plan estratégico. Claro. Entonces eso implica, pues no, hombre, evidentemente no implica cambiar el logo, ¿no? Volvemos a General Electric, que no se cambia el logo en 120 años. Claro. Pero sí que tienes que cambiar tu estrategia de comunicación, tienes que cambiar, a lo mejor tienes que cambiar tu look and feel, tu universo gráfico, cómo te adaptas a determinados formatos, explorar nuevas vías como puede ser el podcast ahora mismo para activar la marca en públicos o en nichos en concreto. Claro. Entonces ahí es donde sí que realmente te das cuenta, pues realmente la dimensión que puede tener una marca. Estaba pensando que General Electric fue creada por Edison, ¿no? Yo creo, ¿no? Edison fue el creador, ¿no? Y luego ya ha evolucionado. Luego tuvo a Jack Welch, ¿no? Que fue muy famoso. Ahí, bueno, eso es... Personaje eso da también para otro monográfico, porque ahí también estuvo Tesla. ¿Ah, sí? Ahí hubo problemas de patentes con Tesla. Ya, qué bueno. Y actualmente está muy en boga el concepto de marca personal, ¿vale? Y se oye por todos lados ya, personal branding, ¿no? La gente quiere, ¿no? Tener un... Pues bueno, el podcast es muy de personal branding, todo hay que decirlo. Sí. ¿Crees que las cuestiones que realizas para marcas comerciales o marcas de todo tipo, que están en este libro, se pueden aplicar al mundo de la marca personal? Sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿Y cuáles crees que son las más...? O sea, al final, tú, la misma estrategia de exposición que tienes con una marca o con una persona puede ser la misma, es una cuestión de presupuesto. Ya, pero se puede hacer de una manera más comedida. Sí. Pero sí, tú defines tu personalidad, defines cómo vas a salir a vender, defines también, tú tienes como marca personal, tú tienes una finalidad de negocio, ¿no? Que es lo que por lo que te quieres ganar la vida o hacia dónde quieres ir, y eso se puede enfocar exactamente igual que con una marca de una compañía. No es lo mismo en el sentido de que no es la misma dimensión que puede tener una marca, pienso en multinacionales, ¿vale? Te entiendo. Pero muchos emprendedores, yo en mi caso, por ejemplo, me escudo con la marca Brand Stoker, ¿no? Y la uso como marca, casi como marca personal. Ya. Es que es marca personal, yo creo. Claro. Yo te veo Brand Stoker total. Pero porque al final, como marca, te permites a lo mejor una parte de, digamos, de visualización de la marca que no es solamente tu cara, sino que es algo más. Total. ¿no? Claro. Pero la marca personal sería más eso, a eso te refieres. Pero los procesos son iguales. Nosotros hemos estado hace poco hablando con un cómico famoso que quiere que trabajemos su marca personal. Claro. Y al final es una cuestión más de presupuesto, pero los procesos... O sea, ¿trabajáis la marca personal entonces? Sí, claro. Vale, sí. Lo único es lo que tú dices, que claro. Yo el problema que yo le veo, o sea, yo por mi experiencia, que no quiere decir que esto no estoy sentando cátedra con esto, pero sí que mi experiencia es que al final no tienes un equipo de comunicación detrás como una compañía, no tienes una empresa, no tienes a un responsable de marketing, de comunicación, de publicidad, no tienes una mentalidad pura y dura de negocio de un CEO, por ejemplo, ¿no? Sino al final te guías un poco pues de las tripas de... tu intuición, ¿no? Por decirlo así. Eso es. Entonces, ahí muchas veces pues es complicado. Porque tú, por ejemplo, a un CEO le pasas un reporte de beneficios de tener una marca de determinada forma y lo va a ver claro, porque al final le va a mirar por el negocio. Pero ya cuando eres tú, muchas veces yo por lo menos lo que me encuentro es ese recelo de es que no sé, es que a lo mejor voy a querer cambiar, ¿no? Tú sabes que cuando tomas una decisión en una empresa, sabes que hasta la siguiente junta, por lo menos, vas a tener que seguir con ese rumbo que te has marcado por mera estabilidad y no dar una imagen de debilidad y de incoherencia, ¿no?
Y cuando eres una persona, pues al final eres un poco más veleta, ¿no? Y eso sí que se nota, eso sí que yo lo noto mucho. Y los procesos, es verdad, que se pueden hacer de una forma mucho más económica también y adaptarse un poco a eso. Yo siempre digo que la zapatería Manoli de debajo de la esquina puede tener su marca y la puede tener súper bien cuidada. Potente, y con unos recursos... De hecho, Rubén, me gustaría que dieras 2 recomendaciones, bueno, venga, 3 recomendaciones para alguien que quiera trabajar su marca personal. Mira, lo primero es que no se guíen por sus tripas, que apuesten por profesionales, que se pongan en manos de alguien que les sepa ayudar. O que busquen a alguien que le gusten redes y que ve que hable mucho del tema y que ahí tenga... ¿Sabes? Que no tome decisiones porque sí. ¿Vale? Porque yo me encuentro, desgraciadamente, muchas semanas, buena parte de la gente que me viene rebotada de, porque es que mira, que esto tomamos unas decisiones y ahora de repente pues el nombre que tengo no me vale porque no funciona, porque el negocio es otro, porque de repente estos códigos que a mí me gustaba mucho el rosa, porque el rosa es mi color favorito, ahora de repente no me funciona porque mi negocio va por otro lado y todo el mundo es de color verde, cosas así, ¿no? Es decir, que bueno, si pueden apostar, aunque sea con un freelance, con un independiente, pero que sea alguien que sepa, eso para mí es esencial. Y luego también yo creo que hay que invertir. Más o menos, pero hay que invertir. Invertir económicamente. Económicamente. O sea, el dinero del pobre va 2 veces a la tienda. Y eso yo lo veo así de veces. Pero lo veo con empresas grandes, ¿eh? Empresas grandes que nos llaman para, oye, queremos hacer la página web, no sé qué. Venga, vale. Oye, es que la podemos hacer en Elementor, que es más barata que Sí, se puede hacer. No es lo mismo un desarrollo en Elementor que un desarrollo hecho a medida. Entonces, yo ahí, ¿quién quieres que te diga? Al final. Entonces, pero sí que inviertan. O sea, que inviertan, que no piensen en hacerlo rápido. No, es que las prisas son muy malas. No, es que pasado mañana tenemos una presentación y para un posible inversor, a ver si me podéis hacer un logo. Bueno, me lo hago yo o me meto en una... Bueno, ahora con la inteligencia artificial no se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, luego hablaremos de inteligencia artificial. No, pero quiero decir que hay que apostar. Y más si es una marca personal, apuesta por ti. Dedícate recursos a ti. No puedes ir con tu cara, una foto con tu cara y ya está, sino que tienes que trabajártelo mucho más y eso implica invertir. Pues igual que te gastas dinero en hacer una página web, igual que te gastas dinero en comprarte una ropa chula para ir a ver a un cliente y no vas en chándal, pues tienes que invertir en ti. Y eso mucha gente no lo ve. O sea, eso muchísimos, hablando de marca personal, emprendedores que... no, pues yo es que esto con el Canva me lo hago tal, esto... Y luego te vienen 4 o 5 propuestas y son todas iguales. ¿No? Tienes ahí varios presupuestos, todos son iguales. Con la misma plantilla del Canva, mínimamente, que inviertan. Ese es el mejor consejo. Y luego está bien que lean. El otro día me hizo gracia porque estuve hablando con un posible cliente que me decía, no, yo es que me he estudiado mucho sobre branding y he leído un montón y me escucho un montón de podcasts y tal. Y ya digo, bueno, fenomenal. Sí, pero yo ya no hace falta que me hagan la estrategia porque yo ya sé cuál es la estrategia y mal vamos. Mal vamos. Y de hecho luego pasa un poco todo lo que la había definido. Y pues lo que era propósito lo estaba mezclando con el territorio, la misión la confundía con los valores, la misión y la visión había... Hay que invertir como todo. Ya está. Y desgraciadamente yo lo que me encuentro es que hay ideas buenísimas, gente muy buena, pero que su comunicación, su aspecto, su fachada es algo cutre. Y es una pena, ¿eh? Y con empresas me pasa igual, ¿eh? O sea, empresas muy buenas que son referentes en su sector, pero pues bueno, no vale solo con ser bueno, sino que además hay que parecerlo. Y eso se lo digo muchísimo a mis clientes porque es que es verdad. Es que hay empresas muy buenas. Yo he trabajado mucho para Colombia, para Costa Rica, y aquí hay ideas, proyectos, startups muy chulas, con ideas muy buenas, que se gastan muchísimo dinero en determinados desarrollos, en aplicativos web y demás, y en lo más esencial que es tu fachada, esto es como un escaparate. Tú entras en un escaparate que tiene alguna rota, o entras en uno que tiene focos y lo tiene todo bien puesto y tal, pues vas al que tiene los focos. Y poner focos no cuesta tanto. A mí como consultor de marca personal hay un tío que sigo hace tiempo que se llama Andrés Ortega, no sé si lo conoces, y me parece un tío muy bueno. No sé, en LinkedIn tiene unos posts muy buenos y me parece un tipo
Interesante. Está especializado únicamente en la marca personal de Claro. cada uno, claro. O sea, no es como vosotros estéis especializados en otra historia, ¿no? Estoy pensando en estrategias de marca personal. A mí me gusta mucho Francisco Alcaide, ¿no? Que tiene una web espectacular el tío. Bueno, vosotros... Claro, pero eso Claro. es lo que te digo, pero tú entras y, hostia, Sí, esto sí, no sí, parece sí, la web sí, de un sí. tío, esto No, parece no, la no, web no. de Total. una multinacional. Sí, se nota que hay una inversión ahí, indudablemente. Total. Vuestra web es muy buena, por ejemplo. O sea, como tenéis los podcasts organizados, como todo está muy sencillo, muy fácil. Nos hemos roto mucho la cabeza. No, se nota. ¿Lo habéis hecho vosotros vuestra web o qué? No. Vale, En casa del herrero cuchillo de palo. Vale. Me parece No. muy buena la web, muy buena. Me gustaría hablar ahora sobre el tema del proceso creativo, porque el proceso creativo aquí creo que es clave, absolutamente, ¿no? Y me gustaría saber cómo equilibras estrategia con creatividad. Bueno, pues ahí está la gracia. Claro. Ahí está la gracia, Claro. ¿no? El pasar del lenguaje verbal al lenguaje visual. Claro. El interpretar toda esa verbalización que hacemos en la parte de estrategia y de auditoría. Claro. Y de autodefinición y definición, ¿no? de todos los stakeholders que rodean a la marca, ¿no? Confrontarlos, sacar conclusiones, que todo eso ya nos viene de auditoría y de estrategia, y cuando ya tenemos eso definido, pues para nosotros ya es jugar, ¿no? Ahí sí que ya está la creatividad de bueno, pues oye, a lo mejor tu sector tiene estos códigos, podemos reinterpretarlos, ¿no? Ya. Podemos... Ya. Y ahí hay parte de inspiración. Y luego también hay parte de buscar referencias fuera de eso de tomar perspectiva, ¿no? Que está tan de moda ahora. Claro. El alejarte un poco y decir, bueno, a ver Claro. cómo podemos enfocar esto. Claro. Estamos hablando de este sector, podemos darle una vuelta, el negocio va por aquí, pero a lo mejor podemos apoyarnos en determinados códigos, en tipografías, estilo fotográfico, en crear sistemas modulares para que la marca pueda adaptarse a las distintas áreas de negocio de la compañía. O sea, al final hay una parte táctica que al final el diseño en sí es dar solución, dar una respuesta gráfica Claro. a una necesidad. Sí. Pero luego la creatividad, y ahí no diré arte, pero casi, tiene que ver el cómo se interpreta. Claro. Ya. ¿No? A mí, por ejemplo... A mí me gusta muchas veces sacar información o inspiración en cosas que no tienen nada que ver con el branding, ¿no? Humberto Eco, por ejemplo, me gusta mucho, tiene varios tratados sobre la forma y sobre la belleza y alucinas cómo puedes sacar de ahí formas o ideas para reinterpretar eso o aplicarlo a marcas del siglo XXI, ¿no? O incluso... Ahí, hablando un día con Carlos Magro, que fue un consultor que estuvo en Interbrand y en Llorente y Cuenca muchos años, él me decía que él encontraba esa inspiración precisamente en textos antiguos y a lo mejor para un proyecto de una tecnológica estaba leyéndose un libro un tratado sobre la belleza del siglo XVII. Sí, cosas de Leonardo da Vinci, cosas de estas, ¿no? Que igual te pueden inspirar, ¿no? Es que, desgraciadamente, esa frase hecha de está todo inventado, claro, es que es así. Es que es así. Sí, es que es así. Sí, total. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, estamos siempre muy centrados en vamos a innovar, vamos a crear. Joder, el diseñador de Apple, el mítico, ¿no? El que diseñó el iPad, el iPod, los iPod y todo esto. Este tío... El iPod, ¿no? Lo que era lo de la música, ¿no? Sí, eso es. Sí. Todos esos diseños están muy inspirados, claro, en diseños de la Bauhaus de mediados del principio del siglo XX. Sí. O sea, él no inventó nada. Lo que pasa es verdad que luego cogió de ahí ideas y luego las llevó al presente. Sí. Pero mirar otras disciplinas, eso al final enriquece mucho los procesos. Y al fin, a mí me gusta mucho también la historia y bueno. No sé, intento siempre sacar, a lo mejor es que ya son ya muchos años y ya estoy ya predispuesto a, hostia, esto lo puedo aplicar a... Pero yo creo que es, porque si estás intentando innovar por innovar, vamos a crear, a inventar o descubrir la rueda, claro, es muy complicado. Y es más fácil, porque esos son los artistas, esos son los auténticos jefazos del branding. Sí, el Salvador Dalí de turno, quiero decir, claro, por decir... Sí, artistas me refiero... bueno, tú ibas al branding, yo iba ya a creadores de mundos, ¿no? Distintos, ¿no?
Pero eso, llegar ahí, eso lo hacen muy pocos. Pero yo pienso más en el trabajo analítico de ver qué se ha hecho, ver qué soluciones se dieron y ver cómo lo podemos trasladar al presente, ¿no? Y ahí a mí eso me funciona. Y ahora con la IA te puede ayudar mucho, ¿no? El proceso creativo. Sí, ¿no? sí. Hace ya unos meses estuve en una junta de la Asociación Española de Branding, y comentaban que habían bajado los presupuestos un 30% por el tema de la IA, pero porque agilizaba procesos. Claro. O sea, antiguamente tú tenías que hacer una auditoría de marca, por ejemplo, tenías a 2 consultores trabajando 2 o 3 meses. Claro. Por el trabajo de auditoría que se ha hecho, que hicimos cuando lanzamos la marca Cadena 100, ¿no? Sí. Pues yo tenía la suerte de hacer esta marca de Cadena 100 y la anterior, ¿no? Y los procesos no tienen nada que ver. Ya. Y han pasado 12 años. Claro. Y es la misma marca. Pero la manera de... O sea, el proceso creativo quiere decir que no es igual, no es el mismo. No el proceso creativo, no, sino... porque yo, o sea, lo que es la IA para lo que es diseño, no... está bien para explorar ideas, ¿no? Y para tenerlas rápido. Sí. Pero lo que es ejecución final no te sirve. Lo veo más pues para todo el tema de narrativas, para todo el tema de recopilación de datos, para filtrar. Incluso hay muchas consultoras, ya lo estamos haciendo, estamos creando nuestros propios modelos de aceptación de briefing, y que de ahí ya vas desplegando todo el tema de arquetipos, recomendaciones, todo eso son modelos que ha llevado tiempo hacerlo. A mí me ha llevado mucho tiempo hacerlos, pero una vez que ya lo tienes ahí metido, luego tú ya puedes jugar con eso, ¿no? Y ahí, eso sí que nos ha quitado un montón de tiempo, ¿no? Claro. Yo te me acuerdo que teníamos que estar... me acuerdo que coincidió cuando hicimos el diseño de la web de AliMarket, que tiene un montón de informes sectoriales, y claro, y tuvimos ahí un montón de acceso directo a un montón de sectores de primera mano chulísimos. Ahora eso, bueno, pues lo tuvimos porque era cliente nuestro y tal. Ahora todo el mundo tiene ese acceso. Ya. Y entonces luego ya el arte está en la destreza, en trasladarlo bien y acertar y saber interpretar al cliente, las necesidades, que eso no te lo hace la IA. Y a nivel de diseño, hay un montón de aplicaciones y IAs que te hago un logo, te pongo tu logo en 3D y todo eso. Eso... Sí, pero si no está la estrategia detrás, que eso es la verdaderamente pero relevante, y aún así la ejecución no es... Sí, yo puedo meterle, mira, voy a meter un logo hecho, 5 logos de Alberto Corazón, 5 logos de Cruz Novillo, 5 logos hechos por Manuel Estrada, y ahora quiero que, cogiendo estos estilos, quiero que me hagas uno que tenga que ver para una empresa... Entiendo que esos 3 son diseñadores muy potentes. Pepe Cruz Novillo es el... padre del branding, bueno, no del branding, pero sí el hombre que ha creado la mayor parte de las marcas de la democracia. Correos, en fin. Y bueno, los 3 son grandes... Bueno, ¿son diseñadores o Bueno, antiguamente es gente un poco de la vieja escuela que viene más de lo gráfico, pero que evidentemente tienen sus procesos. Pepe Cruz Novillo, el hombre ya está muy mayor, Manuel Estrada está todavía activo y bien, y Alberto Corazón murió hace un par de años. Pero sí, ellos son... Bueno, de hecho, Manuel Estrada, por ejemplo, tiene consultores en su estudio, en su equipo. O sea, quiere decir que... pero sí que eran más que venían de lo gráfico, ¿no? De estos grandes pioneros de trabajar con cartulinas, con Rotring, con Cutter. Y así es como construían esas marcas, pero luego evidentemente tienen sus procesos de estrategia detrás. Pero la IA no te resuelve eso. No te resuelve eso, ¿no? No te resuelve eso, te agiliza el proceso. Nosotros lo utilizamos, ¿no? Pues por ejemplo, cuando estamos con el podcast que hacemos de Adeslas, los covers que hacemos para los episodios los hacemos todos con IA, porque hemos creado un prompt que nos ha costado mucho llegar hasta él y nos saca todas las imágenes con una coherencia y todas el mismo estilo y tal. Ahí sí, ¿no? Ahí me ahorro el tener que ir a hacer una foto de un niño. Claro. Pero con el tema creativo... O sea, creativo me refiero a lo que es el diseño puro de diseñar un logo, de diseñar un símbolo, algo que funcione y tal. Es complicado. Ahora, luego a lo mejor dentro de 6 meses ya sabes que esto va súper rápido. Claro. Pero sería, imagínate, ¿no? Le metes ahí un briefing que te lo rellene, que te genere la estrategia y que de esa estrategia te saque las conclusiones visuales. Pues viendo cómo está la cosa, llegará. Me imagino que llegará. Pero no estamos ahí todavía.
Y en ese proceso creativo, a mí una cosa que suelo preguntar, que me parece muy interesante, ¿tú cómo gestionas cuando estás bloqueado? O sea, cuando estás intentando crear y estás bloqueado y dices que no puedo y estás X, ¿cómo gestionas eso? Dejando de hacer. O sea, no he aprendido con el tiempo que necesito desconectar de verdad. O sea, necesito dejar el ordenador, Sí. salir a andar. A mí me viene muy bien andar. O sea, el andar, el irte a pegarte un paseo de 1 hora. Sí. Y pensar en otras cosas. Ya. Y cuando no quieres, como has estado muy presente, en mi caso, como has estado muy metido en intentar dar una solución y no has podido, cuando desengrasas y descongestionas un poco el cerebro, yo creo que al final te terminan saliendo las ideas o te vuelve la inspiración por otro lado. Pero para mí, sobre todo, es el dejar de... Y hay una cosa que sí que tengo, me pasa con el diseño y en general, ¿no? Sí. Con los proyectos, con el tema de emprendimiento y demás en los que ando metido, el desconectar, el ir a un sitio específicamente para desconectar, ir al campo. Sí. O sea, mi familia es de un pueblecito de Guadalajara, de cogerme un fin de semana, se lo digo a mi chica alguna vez, oye, que necesito desbloquearme, me voy. Te quedas con las niñas, me voy este fin de semana al pueblo, me voy y me sube a la montaña a 2.000 metros de altura a patear y ahí andando tranquilamente, respirando aire puro y con la naturaleza, de repente, hostias, ¿y cómo no se me ha ocurrido esto antes? Y luego cuando estoy arriba lo que me pasa es que me entra el ansia de volver corriendo a Madrid. ¿Y qué haces? ¿Tomas esa nota en un, un móvil o tal? ¿O cómo lo haces? En el móvil yo tengo ahí el task este de Google y voy apuntándome todas las ideas. Ajá. Y luego me las pongo ahí en mi lista, en el to-do, para ir haciendo. Pero eso me desbloquea siempre, en todo. De hecho, muchas veces... O sea, lo noto. O sea, es que tengo que estar en contacto con la naturaleza para... Parece algo así como, ¡ay, qué bonito, qué tal! A mí es la clave, ¿no? Incluso yo ya pienso que es en el pueblo de mi padre, concretamente. Ya no me vale ir... ¿Cuál es el pueblo de tu padre? En Atienza, en Guadalajara, cerca de Atienza. ¿Eso es Alcarria? Alcarria es más para el sur, de la A2 para abajo. Vale. De la A2 para arriba, eso ya son los pueblos de la arquitectura negra, la zona de Guadalajara, o sea, de Atienza, ya hacia más un poco... O sea, tú estás hacia A2, hacia arriba. El pueblo de mi padre es el último de Guadalajara antes de Soria. Cuando esté bloqueado igual me voy allí. Pues porque puede ser la mejor solución, Sí, ¿no? sí. No, lo he pensado, mira, hace poco, el año pasado, un pueblecito de al lado, dijeron que era el pueblo que tenía mejor aire, el aire más puro de toda Europa. Qué bueno. Porque no sé cuántos kilómetros a la redonda no había una urbe de no sé cuántas mil personas. Claro. Entonces las corrientes de aire pasaban por ahí y venía el aire puro. Muy bien. Y digo, estamos a 3 kilómetros, digo, algo me llegará, lo mismo va a ser por eso. De todas maneras, yo he oído que Soria, no sé ya es esa zona del pueblo de tu padre, esa zona es una de las zonas más despobladas de Europa, creo. Sí. Esa zona, en Soria es que no hay casi gente. Sí, por ahí está Javier Cansado, que tiene una casita por ahí cerca y se va también por ahí. Se van, familia y Cansado, se van ahí a Soria a escribir sus guiones y... Muy bien. Sí, o sea que... Claro. Algo tiene que haber ahí. Hablando de tu podcast, ¿vale? El cual recomiendo, me parece dificilísimo lo que haces, porque hablar de marcas es bastante complicado y crear esas historias que creas y tal. Para ti, ¿cuál ha sido, digamos, en ese proceso creativo, cuál ha sido la lección más valiosa que te has llevado haciendo el podcast? Con todos los episodios, porque tienes un montón de episodios. Yo no sé si lección o aprendizaje o conclusión es que las guerras dinamizan la industria. Increíble. Es triste, pero sí, es muy duro decirlo, pero es verdad. O sea, yo tengo más de 120 marcas de las que he estado hablando, analizando, y cuando llega la Primera y la Segunda Guerra Mundial la cosa se dispara. De repente Zippo es cuando se hincha a hacer mecheros, cuando Coca-Cola inventa la Coke, la lata, y empieza a vender en Europa. Cuando Lamborghini de repente aprende, el señor Lamborghini descubre cómo acelerar, utilizar los embragues de un tanque para hacer un Fórmula 1, un coche deportivo.
Es que... Y Qué bueno. porque de repente es un chute de dinero y las empresas pues empiezan a crecer. Hasta el frisbee, ¿no? La marca frisbee, que al final eso, cuando el señor que inventa el frisbee decide que quiere quiere fabricarlo en masa y tal, es cuando él era militar, estaba en un portaaviones americano en la Segunda Guerra Mundial y tenía conceptos de aeronáutica y de aerodinámica y los aplica, precisamente porque él era piloto, empieza a aplicarlos al disco para que vuele mejor. Ajá. Yo qué sé, es que dime cualquier marca y de estas que sean de antes del siglo XX. Sí. Me da igual del sector, de alimentación, tecnológico, todas tienen, o sea, siempre que hay una guerra de por medio, incluso la Coca-Cola. O sea, Pemberton, el fundador de Coca-Cola, que antes hablamos de ella, Pemberton era un enfermo, o sea, había luchado contra México, contra Pancho Villa. Y él de repente, él era pues, como muchísimos heridos de guerra, era adicto a la morfina. Entonces tenía el estómago fastidiado, entonces intentaba buscar una solución a esos dolores del estómago. O sea, desgraciadamente, las guerras generan industria y la evolucionan, la hacen crecer. Hasta la máquina Olivetti. Sí. Pues yo qué sé, es que cualquier empresa europea que sea de productos sobre todo, pero bueno, en general bueno, servicios no tanto, pero sobre todo el producto es por una guerra. O sea, la guerra ha sido ese... O sea, todas las marcas, si tú coges cronológicamente su historia, todas tienen ahí de repente un hito, aparte del hito fundacional, ¿no? Que se toma una decisión o hay un golpe, un giro en su historia y muchas está relacionada con una guerra. Sí, porque las guerras de alguna manera marcan en ese momento, claro, un país. Imagino que habrá marcas alemanas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque me viene a la cabeza, o inglesas, ¿no? Sí. Bueno, no sé, Lamborghini yo te había pensado que te dedicaban a los tractores, ¿no? Claro, no? Él empezó haciendo tractores, pero él era un mecánico militar. Claro. Que después de la Segunda Guerra Mundial... Es que hasta Panini, los cromos Panini, nace por la guerra, después de la Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, porque él funda la familia de los Fratelli Panini, pues vivían su padre había muerto en la guerra, la madre era una viuda que estaba con 5 o 6 niños, y lo único que les quedaba, pues una de las hermanas de los Panini iba a limpiar a casa de un abogado, y este abogado le dijo, pues mira, después de la guerra, como ya no se venden periódicos, yo tenía ahí un kiosco, si lo queréis utilizar vosotros para... Y así empezó Panini. O sea, está presente en todo. Y bueno, y el de Lamborghini, pues eso, él era mecánico de tanques. Entonces se le ocurrió quitar el embrague de un tanque y metérselo a un tractor. Y luego ya empezó ya a probar y dijo, hostia, y esto, el Ferrari pues si yo tengo coches mejores, hago mejores embrague que un Ferrari. Y así se picó y siguió. Pero es alucinante. Rubén, voy a dar un salto a tu faceta no solo de podcaster, sino también como persona que gestiona los podcast days, ¿no? Creador, no sé si lo estoy diciendo bien, creador y impulsor. Bueno, lo creamos muchos, ahora estoy yo solo, pero sí. Vale. Y bueno, un evento tan importante, seguramente sea el evento más importante, ¿no? En España del mundo del podcasting. Actualmente, pues tienes una visión muy buena, ¿no? de este sector. ¿Qué ves tú cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que ves ahora mismo como más relevante en el mundo del podcasting, que sea destacable? Bueno, la tendencia yo creo que la que vemos todos, ¿no? Del video podcast, ¿no? Vale, que creo que será algo que no sé si creo o quiero. Pero que igual es algo pasajero, porque al final el audio por sí solo tiene mucho peso. Ya. Y luego, a ver, es un sector que ha crecido muchísimo. Nosotros en Podcast empezamos en la primera edición, es el 18. Acababa de fundarse Podium Podcast. Spotify no estaba en España. O sea, de entonces hasta ahora... Spotify Podcast, ¿te refieres? Spotify Podcast, sí. Hasta ahora pues, ha llovido mucho y han pasado muchísimas cosas y esto es algo que son patrones que se ven en todas las industrias. De repente empiezan a llegar un montón de players, luego se empieza todo a atomizar y en todo ese bagaje
yo lo que sí que veo es que es un sector que todavía le faltan categorías. Ya. Y eso a mí me marca que está en ebullición y en crecimiento. Todavía no están hechas todas las categorías. O sea, categorías dices, ¿no? Podcast relacionados con narrativa, ¿o a qué te refieres con categorías? Y con tipología. O sea, yo hace poco, bueno, en el Audio Paris Day, ¿no? Lo hablamos este año, que nos vimos allí. Sí. El tema de la cosificación del audio, ¿no? Que se crean nuevas categorías de producto donde ya no es solamente escucho el audio a través de un iPhone o un teléfono y tal, sino que ya se venden objetos con audio, ¿no? Claro. Los famosos cubos estos que estuvimos viendo, ¿no? Sí. Donde te cuentan historias y más centrado a un público infantil. Bueno, también tiene ahí una vertiente para toda la parte un poco didáctica o académica, que quiere decir que ahí todavía hay margen de crecimiento, ¿no? Y luego es que todavía en España estamos esperando que haya un serials, ¿no? Como en Estados Unidos, y que de repente lo pete, pero ya no es por darle visibilidad al podcast, que ya esa guerra ya la hemos pasado, sino porque realmente se termine de convertir en un servicio de demanda, de contenido bajo demanda, mucho más generalista, ¿no? Y que haya algo, ahora está todo como muy diversificado, ¿no? Ya. Un poco parecido pasó con el Estirando el Chicle, parecido, ¿no? Que de repente llega un contenido así, bueno, aparentemente distinto, pero al final tampoco era o sea, es más la gracia que como cuentan las cosas, que no el formato en sí. Claro. Eso todavía lo estamos esperando, ¿no? Y luego lo que sí que veo muy claro es que las marcas y los anunciantes están ya muy interesados en el audio. Sí. Y están ya apostando, o sea, en ese sentido sí que considero que está más consolidado que hace un par de años, por ejemplo, ¿no? Que las marcas, hay anunciantes, están surgiendo más empresas de gestión de publicidad, de gestión incluso de PR, ¿no? Con podcasters. Sí. Hay un montón de servicios que están surgiendo en torno al audio, y yo creo que eso es otro síntoma de que seguimos creciendo, ¿no? Más allá del consumo y demás. ¿Y de 2018 a ahora, entre lo que pensabas que iba a ocurrir y lo que ha ocurrido, hay mucha diferencia? Está grabado. Yo llevo con esta cantinela. Yo cuando empezamos en el 2018, a nosotros, la organización de Podcast Days, nos llevamos muchísimos palos. Sí. Porque la industria en España era tremendamente amateur. Yeah. ¿No? Había un evento que no era de podcasters. Sí. Que no era orgullosamente, y es orgullosamente amateur. Y nosotros en este planteamiento lo que pusimos encima de la mesa era el introducir a marcas, que participasen marcas, porque yo tenía claro que igual que llegó en su momento Podium, iban a llegar otras muchísimas más, y más que van a llegar y que están llegando. Y bien, si tú en la industria, por llamarla de alguna forma, en aquella época, ¿no? El podcast en español era amateur y lo gestionábamos nosotros, los que éramos amateur. Si empiezan a venir marcas, van a apoyarse en nosotros. Yeah. Y si la ola sube, vamos a subir con ellos, vamos a subir todos juntos, ¿no? Y a nosotros nos dieron muchos palos, muchísimos palos. Eso fue duro. Yeah. O sea, de que compañeros te criticasen y porque estás violando la esencia del podcasting, que yo no pago una entrada para pagar la fiesta a determinada empresa, cosas así, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues perseveramos, ¿no? Como estos emprendedores que decíamos antes. Sí. Y ahora lo que vemos es que son las marcas las que tiran de la industria, ¿no? Y para mí es un orgullo. O sea, para mí es un orgullo. Un orgullo, no es no haberme equivocado, ¿no? Y está en lo cierto, sino para mí es un orgullo que de repente viene Spotify Podcast a España, y viene Federica Tremolada y viene a contarlo, que es la jefaza de Spotify Europa, viene a contar la Podcast Days. Claro. Que es que Google anuncia que va a haber, hace ya años, cuando anunció que iban a crear Google Podcast, y Luis Collado viene a contarlo a Podcast Days. Claro. Viene YouTube Podcast y Cristina Delgado viene a contarlo a Podcast Days, no va a contarlo a otro sitio. ¿No? O el año pasado viene a España Loquis, una plataforma de podcast geolocalizado italiana, y viene a contarlo a Podcast Days. ¿No? O yo he estado colaborando con el Ministerio de Cultura y Economía para hacer un tejido asociativo del podcast en España, ¿no?
o sea, joder, que desde la administración se pongan en contacto con nosotros para todo esto, pues un poco la idea original, ¿no? Pues si estamos aquí, conocemos cómo está la cosa, pues en función de que vayan entrando nuevos players, vamos a darle cabida, vamos a interactuar con ellos y vamos a poder crear sinergias. Y mi discurso, seguro que tengo entrevistas por ahí que digo lo mismo, ¿no? Y diré el mismo ejemplo de ya tendremos tiempo de quitarnos el bocadillo. Es que es verdad, ya tendremos... Hay que crecer. Claro. Ya tendremos tiempo... Claro, o sea, y hay muchísimas marcas y hay muchísimos proyectos, hay muchas formas de diversificar esto y somos relativamente pocos. Pues vamos a centrarnos y a poner esfuerzos en unificar, en aglutinarnos, ¿no? Es algo que es uno de los proyectos en los que ando metido precisamente en la creación de la Academia del Audio, ¿no? Del podcast y el audiolibro en España. Y esto nace precisamente de eso. De incluso de la propia administración, oye, Rubén, hemos estado en los Podcast Days, Ministerio de Cultura, Cristina Gallach, hace 2 años, hemos estado en Podcast Days, nos gustaría una interlocución única con la gente del audio, del podcast, porque vemos pequeños reinos de taifas, pero no hay una voz única. ¿Asumes el reto? Lo asumo. Vamos para adelante. Sí. Y bueno, ya tenemos el CIF. O sea, ya esto lo presentaremos oficialmente en breve, pero es algo que ya todo el mundo sabe, o sea que tampoco... Pero quiero decir que mi filosofía sigue siendo exactamente la misma, de sumar fuerzas. Claro. Y ahora yendo a tu faceta como oyente de podcast, te quiero preguntar, ¿qué 3 podcasts recomendarías internacionales? Porque sé que nacionales te puedo meter en un lío importante. Internacionales, ¿qué 3 podcasts internacionales recomendarías? Pues mira, a mí me gustó mucho Caso 63, que además es un podcast chileno, es una ficción que está muy guay, un mundo distópico, viajes en el tiempo, está muy guay, me gustó un montón. Sí. Luego también, a ver, yo creo que Radio Ambulante lo tengo que mencionar porque son pioneros y han inventado un formato. Y están de verdad, yo creo que con los años, porque llevan un montón de años, haciendo auténticas virguerías con el audio y con la información, ¿no? La forma de mostrar problemas y atajarlos de manera cercana, ¿no? No es el típico rollo documental que te cuento, no, o sea, han bajado muy al terreno, ¿no? Muy interesante, vamos, yo estoy encantado con ellos. Y luego hay un tercero así que se me ocurra... Conversacional, venga. Conversacional. Así ahora mismo conversacional... viene... Joe Rogan, por ejemplo. Joe Rogan... Bueno, ¿te gusta? No me gusta. Vale. Joe Rogan, además yo creo que para que veamos un poco el poder que tiene el micrófono, ¿no? Sí. Fíjate que Donald Trump, cuando empezó a darle un vuelco a las encuestas, fue después de la entrevista con Joe Rogan. Curioso. El poder que tenemos. O sea, qué poder muchas veces nos damos... Sí, yo con algún... Pues Joe Rogan es seguramente el podcast número 1 más escuchado, ¿no? Sí, es el más... Bueno, en Europa y en Estados Unidos. Es el más escuchado y el mejor pagado, claro. Pero a mí la verdad es que no es un contenido que me guste especialmente. Claro. O sea, no me parece... Hay cosas que hace que están chulas, ¿no? Pues por ejemplo, cuando se inventó con inteligencia artificial la entrevista esta que le hizo a Steve Jobs, ¿no? Joder, pues es una genialidad, está muy bien hecho, ¿no? Y incluso ahí con vídeo ahí, plano contra plano. Pero no es un tío que especialmente me guste. Pero, no sé, hay uno de unos chicos mexicanos que es Leyendas Legendarias, creo que se llaman, que habla como de temas de misterio, en plan colegas mexicanos, y además siempre están en lo más alto siempre del ranking de Spotify. Y yo piqué pues por la tontería de, bueno, vamos a escuchar a estos que son los primeros del ranking. Y la verdad es que me gusta como un grupo de colegas, es el típico podcast ya conversacional a 4 bandas, ¿no? Como puede ser pues, el Black Mango Podcast, ¿no? Alguno de estos. Ya. Pues en lugar de ser gallegos son mexicanos y la verdad es que me divierte mucho el incluso además con temas de misterio, cómo se abordan de distinta manera allí y aquí. Ya. Y ahora, Rubén, voy a tu lado lector. ¿Cuál es el libro que más has regalado o el libro que más te ha influido? El más... Pues... regalar poco. Regalar poco. Desgraciadamente he regalado pocos libros, ¿no? He dejado muchos. Sí. Vale. He dejado muchos, pero regalar no. Sí.
A mí un libro, y no es un libro, esto es una fricada, ¿vale? Pero un libro que a mí me ha gustado y me gusta mucho y no es un libro, es un cómic, es una novela gráfica, que es mi lectura favorita, es La búsqueda del pájaro del tiempo. Ajá. Es un cómic europeo de los años 70, de francés, franco-belga, y es justo la antítesis a todos los héroes de todas las historias que he podido escuchar. Sí. No es el típico guaperas, fortachón, sino es una vieja gloria, un viejo en los últimos años de su vida. Un antihéroe, ¿no? Dice, sí, ¿no? y cuenta un poco pues como la búsqueda del pájaro del tiempo, ¿no? Están buscando un pájaro, literalmente, sí. Que es el que, bueno, no voy a destripar más, pero ese afrontar el paso de los años, la vejez, hostia, cada vez que leo ese cómic, y además ahora hay una versión ahora integral, pero antes tenía cuatro álbumes de estos chiquititos, sí. Y me gusta porque me invita muchísimo a la reflexión, a pensar que, pues, bueno, son ya historias un poco más trascendentales, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, ¿no? Está bien. Claro. Y eso me lo he planteado, o sea, esas reflexiones a ese nivel de profundidad solamente las he conseguido con la búsqueda del pájaro del tiempo vamos, yo creo que es mis autores favoritos, que ahora mismo se me olvida el nombre. Letendre es uno de ellos. Ajá. Y la verdad es que es una lectura que además recomiendo porque son dibujitos y tal, pero tiene un trasfondo. O sea, se puede comprar por. Sí, lo tienes en Amazon, en cualquier librería lo tienes, en cualquier lado lo tienes. Pero sí que es un libro que recomiendo, es una novela gráfica que recomiendo porque tiene una segunda lectura muy guay. A mí por lo menos me gusta mucho. Pues inspirándonos en nuestros autores, has hablado también de Carl Sagan. Dime quién te motiva, quién te ha motivado y por qué. Ostras, o sea, a nivel profesional, Yo creo que a nivel profesional, sí. A nivel personal, profesional. No sé, ¿quién te ha inspirado más, por decirlo así? A nivel personal, o sea, a nivel profesional sí que me ha gustado mucho siempre Pepe Cruz Novillo. Me parece uno de los mejores diseñadores que hemos tenido y que tenemos, porque sigue vivo el hombre. Está muy malito, pero me parece que es una referencia a nivel del diseño gráfico, a nivel del diseño de marcas, de la síntesis, de la forma, la simpleza, ¿no? Yo creo que es una personalidad que me ha gustado muchísimo su obra, la he seguido siempre, me ha encantado todo su trabajo, y son marcas que tienen un montón de años, pero siguen funcionando perfectísimamente, y creo que además que es una persona que si hubiese nacido en Estados Unidos estaríamos hasta las narices de escuchar, de oír de él, porque es un referente a nivel de branding y de marcas. Y luego en lo personal, pues hay muchas referencias, ¿no? A mí o sea, yo todo el tema de las marcas, o buena parte del tema de las marcas o de las marcas que hablo, tiene que ver porque son marcas que son fundadas por masones, ¿no? Y me parece muy curioso que muchos fundadores de marcas hayan estado inspirados por estas ideas de libre pensamiento, de mejora personal. Uh-huh. Si te metes en temas de automoción, pues desde Renault hasta Citroën, Chrysler, en fin, Thyssen, que hablabas antes, también es una marca fundada por masones, Doritos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un montón de autores relacionados, que bien que eran masones o relacionados con la masonería, que me gusta mucho esa traslación que hacen de esa parte un poco más trascendental que hablábamos, ¿no? Y llevarlo al humanismo, y ese humanismo aterrizarlo en sus empresas, ¿no? Y ahí, que no es masón, ¿no? Pero ese ejercicio, o sea, ese trabajo, esa evolución, me gusta mucho, y a mí una de las personas que me ha influenciado siempre, y siempre lo diré, y de hecho tengo hasta una entrevista que le hice, Ángel Gallego Esteban, que fue mi primer jefe. Ajá. Tiene 96 años.
tengo pendiente una comida con él todavía. Pues, El tío está... Y dale. es una persona, como dice él, es un niño de la guerra y de la pandemia, pero un hombre que se vino a Madrid con una mano delante y otra detrás, Hecho a sí mismo, ¿no? que se hizo a sí mismo, que empezó con aprendiendo el oficio de imprenta aquí en Madrid, montó su propia imprenta en Vallecas, Qué bueno. y bueno, pues terminó siendo la persona que introdujo en España en el escáner. Ah, sí. Y Bueno. los últimos billetes de peseta los se imprimieron en su imprenta en Gaez. Sí. Es uno de los grandes impresores que ha habido en España. Además tiene, hace unos años, él tenía una colección de imprentas, una colección personal de imprentas, que ha ido coleccionando. Y afortunadamente la Universidad de Alcalá de Henares, desde hace 2 o 3 años ya, ha comprado esa colección, y es una colección. Han creado el Museo de las Artes Gráficas de Ángel Gallego Esteban. Mira qué bueno. Y es una persona tremendamente humilde, es un hombre hecho a sí mismo, una persona que, fíjate, después de los años sigo teniendo relación con él, es una persona muy mayor, pero muy cabal, y es una persona que hacía este ejercicio, ¿no? Él en los años 70 de repente tiene una empresa, tiene esta imprenta, se la lleva a Arganda del Rey, en Arganda del Rey coge y crea unas instalaciones deportivas para sus empleados, para que estuviesen contentos, crea como una especie de ciudad sindical, o no sé cómo llamarlo, como una piscina, una zona de barbacoas, para tener a sus empleados. Luego tenía una mentalidad, y tiene una mentalidad, de los beneficios hay que repartirlos con sus empleados, que es la forma de tenerles motivados, que nosotros tenemos pasta suficiente para vivir de sobra y muy bien, y dice, no hay que ser avaricioso y hay que saber gestionarlo. Y luego también siempre me decía que yo siempre invertía. Cuando hablaba con mi mujer le decía, a ver, si invertimos esto, ¿cómo nos vamos a quedar si perdemos este dinero? Claro, Igual, claro. Pues entonces invierto. ¿Vamos a perder? Entonces no invierto. Claro. Es una persona que yo me llevo muchas... Sabía, ¿no? Es el típico maestro de todos los libros, ¿no? De arquetípico, de que aprende el oficio él solo. Además, él siempre lo dice, ¿no? Que tiene en su biografía, él dice que él llegó a trabajar en una imprenta y le dije, su primer jefe le dijo, bueno, y dice, si no sé qué, puso una palabra que escribió mal, con B, con V, y dice, bueno, pues vaya, no te vas a dedicar tú a esto de las artes gráficas, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Dice, yo he conseguido comer angulas a costa de las artes gráficas gracias a perseverar, a trabajar. Suelo hacer esta cuestión, ¿no? Que me gusta, ¿no? Por el hecho un poco de hacer un pequeño juego, ¿no? Y pregunto siempre, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast para, oye, en un futuro pues intentar hacer una entrevista, ¿no? Tiene que ser un emprendedor. Puede ser lo que tú quieras. Puede ser desde un cineasta hasta un emprendedor, como lo que tú quieras. Alguien que consideres tú que el aprendedor es el que escucha este podcast, no es el que lo hace. El aprendedor es el que intenta aprender con la conversación que tiene con alguien experto en una cuestión. Pues mira, sería muy bueno, porque además yo creo que no lo he escuchado, escuchar al fundador de las hamburgueserías, esta famosa, joder, ¿cómo se llaman estas? Se me da el nombre. Goico. De Goico. Ahora hay muchas entrevistas a este hombre, ¿sí? Pero ahora que Goico está en manos de un fondo de inversión, que las hamburguesas han bajado de calidad, y hay cierta polémica, a mí me gustaría escucharle, a ver qué opina él después de ya que lo tiene el Fondo Capital Riesgo y él se ha y ver cómo vive él. Está muy bien a ganar la pasta y muy bien, pero el apego a la marca, a mí es lo que me preocupa, ¿no? Ese apego a la marca, de lo que has construido, de te ha costado tanto construir, y ver cómo se diluye. Ahí me gustaría escucharle. Y no lo he escuchado en ninguna entrevista, desde que se vendió al fondo. Y esa podría molar mucho. Esa puede estar bien, ¿no? Muy bien. Y Rubén, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Tienes algún proyecto a corto plazo? Podcast Days 2025 a tope. Okay, perfecto. Ahora mismo es lo que me quita el sueño. Sí. Bueno, la verdad es que ahora mismo seguimos con el estudio, con proyectos de producción de podcast y con proyectos de branding.
En breve presentaremos la nueva marca del Instituto de la Ingeniería de España, que es una marca muy chula y además tengo ganas de presentarla porque es una marca que tiene más de 100 años y es el referente. Mucha gente que la gente no conoce, que por encima de las instituciones estatales y la administración, la representatividad a nivel mundial de los ingenieros de España es de una entidad privada que tiene más de 100 años, que es el Instituto de la Ingeniería de España. Y es la primera vez que trabajo con una marca con tanta solera, con tanta historia. Muy bien. Y también con esa proyección internacional. Claro. Y ese es un proyecto que lo presentaremos en un par de meses, lo acabaremos. Y eso es en lo que estoy ahora más enredado. Muy bien, muy bien. Y nada, ¿tienes alguna red social o algo que te puedan contactar? ¿O alguna web o algo? En la web de brandstoker.com, ahí está todo, el blog, el estudio y todo. Y en redes sociales pues me tenéis por Brandstoker. Ajá. O por Rubén Galgo. O por Rubén Galgo, si busquéis Rubén Galgo, ahí estaré. No, que no me busquen en Twitter, que ya no estoy. Vale. Estoy, pero no estoy. Vale. Pero en Instagram, en TikTok Vale. O en LinkedIn, que es la que más uso, ahí en Rubén Galgo, ahí estoy para servirles. Muy bien, Rubén. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gustazo, he aprendido un montón. Y nada, oye, pues estamos en contacto. Nada, ¿vale? pues seguimos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rubén nos ha dado una conversación muy interesante en el día de hoy sobre marcas comerciales de todo tipo de sectores, sobre el mundo del podcasting y hemos profundizado en conceptos como reputación de marca, logotipo, etcétera, etcétera. También hemos comentado la importancia de la marca personal, las historias detrás de grandes marcas, como anécdotas tan interesantes como que Coca-Cola fue un invento español en su origen. La relevancia de cómo crear tu marca exige de un proceso creativo por fases, basado en conceptos no solo mercantiles, sino también de ámbito psicológico, antropológico y sobre la historia de la propia marca en cuestión. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.